A continuación, veremos la conferencia de los ingenieros René Dávila y Roger Abanto. René es doctor en Geociencias por la Universidad Autónoma de Nuevo León, México. Es máster en Gestión y Auditorías Ambientales por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, España, e ingeniero civil por la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Javier de Chuquisaca. René cuenta con 18 años de experiencia en desarrollo e implementación de proyectos de consultoría en ingeniería y construcción de proyectos de obras civiles y urbanas. También tiene experiencia en docencia en universidades públicas y privadas de México y Bolivia e investigación en hidrogeología, desarrollo urbano sostenible y ciudades inteligentes. Roger Abanto es ingeniero de minas de la Universidad Nacional de Piura, Perú. Tiene maestría en Ciencias con orientación en Ingeniería Ambiental de la Universidad Autónoma de Nuevo León, México, y es candidato a doctor en Ciencias en la misma institución. Su experiencia se centra en empresas enfocadas a la minería ambiental e instituciones tecnológicas de formación geológica minera. Muchas gracias, Ana María, por la presentación. Agradecemos a CITIEC y al equipo de organización la invitación para poder compartir en esta ocasión un proyecto de investigación que estamos desarrollando. Soy el doctor René Alberto Dávila Porcel, profesor investigador de la Facultad de Ingeniería Civil en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en el área metropolitana de Monterrey, México. Y en esta ocasión me acompaña mi colega y compañero, el maestro en ciencias y candidato a doctor, Roger Abanto Bazán. Roger, buenos días, bienvenido. Buenos días, doctor. Buenos días con todos. Pues muy contentos ahora de participar en este congreso. Y como lo mencionó el doctor, soy estudiante de doctorado en la Universidad Autónoma de Nuevo León y maestro en Ciencias en Ingeniería Ambiental. De la ponencia que nosotros tenemos titulada para esta ocasión, Captación y recarga de acuíferos por medio de infraestructuras. Podemos entender a la sostenibilidad como algo que no puede ser una especie de sacrificio moral o un dilema filantrópico. Debería de ser un reto de diseño. Atendiendo a esta frase que nos dejó el señor Ingalls, nosotros nos vimos motivados a desarrollar este proyecto, involucrando esta variable de reto de diseño para poder aportar al desarrollo sostenible urbano. El contenido de nuestra presentación el día de hoy está dividido en 4 sectores principales, los que pueden ver ustedes en pantalla. Iniciaremos para introducir y mostrar qué es la infraestructura verde. Seguidamente vamos a hablar sobre la gestión de escorrentías que se puede hacer con ayuda de infraestructura verde, para posteriormente pasar a ejemplos de casos en los cuales la investigación ha demostrado impactos interesantes de esta infraestructura. Finalmente, vamos a detallar cómo debe de hacerse la investigación en infraestructura verde y vamos a puntualizar sobre el proyecto que se está desarrollando actualmente. ¿Qué es la infraestructura verde? Pues básicamente la infraestructura verde está relacionada a las áreas naturales, que básicamente están en las áreas rurales, y a seminaturales de alta calidad. Estas segundas se ubican principalmente en áreas urbanas y en contextos urbanos dentro de las ciudades y tienen objetivos específicos. Básicamente, estos están creados por la intervención humana. La infraestructura verde brinda servicios ecosistémicos y protege la biodiversidad. Estos servicios ecosistémicos para la gestión integrada de recursos hídricos, por ejemplo, son muy importantes porque aquí hace referencia a un ciclo completo y a los servicios ambientales y ecosistémicos que diferentes componentes de esta visión holística cumplen para poder generar el desarrollo sostenible o mantener un ecosistema estable. Pero además de eso, la infraestructura verde aporta en términos de conservación en la biodiversidad, dependiendo dónde esté emplazada o dónde se ubique, como puede ser un área rural o un área urbana. Su objetivo principal, entonces, es entregar bienes y servicios valiosos hacia el ecosistema o del ecosistema hacia la sociedad, dependiendo del caso. Los beneficios de la infraestructura verde los podemos agrupar en 4 grandes áreas. Podemos hablar de beneficios de biodiversidad. Como ya lo estábamos comentando, se ve beneficiada la parte
la parte animal y vegetal de las regiones donde existe infraestructura verde, pero también en las áreas urbanas se puede potenciar o detonar o reintroducir o fortalecer que las especies nativas de estas zonas se favorezcan, ya sea vegetales, y que también los animales pequeños como insectos o aves puedan tener lugares donde poder procrear y mantener su población y no verse afectadas por variaciones ecosistémicas. Los beneficios ambientales pueden ser orientados y evidenciados en la parte de recursos hídricos, en la parte de control de temperatura de islas de calor, en la parte energética y también en la parte de contaminación del aire. La infraestructura verde permite realizar una adaptación más adecuada al actual cambio climático, que en zonas con climas extremos pueden tener un papel importante y preponderante para poder permitir esta adaptación. Los beneficios sociales obviamente se ven reflejados en la mejor calidad de vida de las personas y en una mejor calidad ambiental de las ciudades. Los campos de acción de la infraestructura verde son 4 y los principales podríamos mencionar y ahondar más en cada uno de estos campos que tienen diversas implicaciones en la sociedad, pero los dejamos aquí anotados porque son los campos en los cuales nuestro proyecto también está involucrado. Entonces, básicamente, tiene un impacto muy fuerte en el ciclo hidrológico, que tiene que ver con el agua. Como ya dijimos y hablamos, la biodiversidad también se ve beneficiada. El espacio público y el paisajismo urbano cambia radicalmente de la presencia o ausencia de infraestructura urbana verde. Y la movilidad también se puede ver beneficiada porque estos espacios verdes pueden generar lugares adecuados para promover la movilidad de las personas con vehículos diferentes al automóvil. La infraestructura verde cumple con varios objetivos de desarrollo sostenible y de manera muy parecida al agua corta de manera transversal a varios de ellos. Pero los principales que nosotros podemos encontrar una relación, digamos, directa de la infraestructura verde urbana, son el objetivo 6 de agua limpia y saneamiento en diferentes metas. También está el objetivo 9 de industria, innovación e infraestructura, porque esta infraestructura, al tener que ser construida, implementada, detona procesos de innovación de diferente índole. También el objetivo 11, que es el de ciudades y comunidades sostenibles, se ve beneficiado porque al generar espacios donde la ciudad tiene mejores condiciones de vida, las comunidades se convierten más sostenibles y las personas que tienen contacto con infraestructura verde tienen una calidad diferente de vida. Finalmente, el objetivo 13 se refiere a la acción por el clima, y esto va directamente relacionado a la adaptación del cambio climático y la importancia que tiene la infraestructura verde para las ciudades en lograr esta adaptación. Los techos verdes cumplen diferentes funciones. Dentro de las principales está la función de absorción de agua de la precipitación. Retienen agua, lo cual se traduce en una menor escorrentía por precipitación en los sistemas de drenaje pluvial o en los sistemas de drenaje de ciudades, o en menores problemas de flujo superficial a través de avenidas y calles. Pero además de eso, se mejora el ciclo hidrológico, tratando de devolver las condiciones naturales antes de la construcción de la ciudad por medio del fortalecimiento de la evapotranspiración. Los componentes de un techo verde son variados y dependiendo del tipo de techo verde pueden estar construidos con más o menos capas que se generan o deben de estar involucradas para la construcción adecuada del techo verde. Estas áreas básicamente se refieren a una base que puede ser la misma placa de concreto, la losa de concreto, una barrera contra vapor. Es muy importante disponer de un impermeabilizante, un aislante, que nos ayude a proteger estas dos capas inferiores. Seguidamente se deberá de colocar una barrera contra raíces para que las raíces no tengan intervención y no afecten el efecto del impermeabilizante. Se puede colocar un geotextil que funja como un aislante térmico. Es muy importante para poder controlar el flujo de agua, tener un sistema de drenaje adecuado. Se pueden colocar filtros
para poder mejorar la calidad del agua que vamos a drenar. Y una parte importantísima es el sustrato y la calidad de este, que tiene que ser un suelo orgánico y mineral, para finalmente tener la vegetación a través de plantas nativas o adaptadas. Los tipos de techos verdes son dos, básicamente, los extensivos e intensivos. Los techos extensivos se pueden ver en la imagen de la izquierda y generalmente tienen plantas de baja altura y tienen la necesidad de un soporte estructural menor. En contraposición, los techos intensivos son como especies de jardines donde requieren mayor soporte y realmente tenemos mayor versatilidad para utilizar plantas. Seguidamente les vamos a presentar un video para que ustedes vean la importancia y los alcances o beneficios logrados de algunas ciudades en el mundo que implementaron esta tecnología de forma masiva. Pasando al punto 2, gestión de escorrentías, podemos ver que hay variables importantes que deberíamos de tomar en cuenta, como por ejemplo los techos verdes ayudan a la reducción y también retrasan la escorrentía. Las plantas obviamente por su función biológica pues absorben agua y ayudan al ciclo hidrológico. El volumen de agua también puede depender mucho y variar mucho de la profundidad del sustrato y la pendiente que tengamos en el techo verde. Se ha proyectos que los techos extensivos pueden tener una retención de hasta un 80% del agua de lluvia. Se puede generar cantidades de cultivo y densidad de plantas dependiendo de los climatológicos de la zona donde se involucren o se implementen estos techos verdes. Y también está todavía en proceso de investigación, y esto es algo que nos motivó a trabajar en este proyecto, que los techos intensivos pudiesen tener un uso mucho más eficiente o un impacto más eficiente que los techos extensivos. ¿Qué pasa con el agua pluvial cuando no se tiene un techo verde, como está en la imagen de la derecha? Pues obviamente los volúmenes de precipitación se transfieren casi directamente a los sistemas de drenaje pluvial o sanitario o directamente sobre las superficies de avenidas y calles, lo cual puede generar problemas de inundación. Adicionalmente, la irradiación solar en las placas de concreto pues generan cambios de temperatura significativos en los ambientes construidos. Y a diferencia de esta situación, con un techo verde podemos mejorar el ciclo hidrológico a través de la evapotranspiración. Los volúmenes de agua ya se distribuyen y el volumen que llega al drenaje sanitario o a las avenidas, superficies de calles, es mucho menor. ¿Qué alternativas de techos verdes se tienen en otras regiones del mundo? Y pues básicamente Europa es una de las zonas donde potenciaron mucho el uso de infraestructura verde y podemos ver diferentes estrategias como por ejemplo Green Cities en Inglaterra, Crop Practice en la parte de la península ibérica, A-Forest en la parte norte de Europa y en la parte central el sistema Polder. ¿Cómo podemos determinar un impacto de los techos verdes o de la infraestructura verde a través de los techos verdes? Pues tendríamos que ser capaces de responder las siguientes preguntas. ¿Qué cantidad de la precipitación anual total se espera capturar y retener con el techo? Primeramente, y de forma posterior y seguida, ¿qué tan efectivo es el techo verde para atenuar la tasa de escorrentía máxima de tormentas de tamaños variables? Estas preguntas también nos motivaron a desarrollar el proyecto de investigación y seguidamente le voy a ceder la palabra a mi compañero Roger
para que pueda exponernos los puntos 3 y 4. Gracias, doctor. Bien, yo voy a continuar presentando primeramente 2 casos de estudio. Ahí tenemos el primer caso. Es un estudio de techos verdes para la gestión sostenible de agua en zonas urbanas. Se desarrolló en Italia, en Bolonia, en el año 2013 y representó el primer techo verde para estudios de agua de precipitaciones en esta zona. Utilizaron principalmente plantas sedum. Ahí podemos observar las capas de techo que tuvieron en este estudio, y además un dispositivo hidráulico para la monitorización del caudal de agua, que constó de un vertedero de muesca de V90 grados y un medidor de nivel ultrasónico colocado encima del instrumento. Aquí principalmente ubicaron en un área de 100 metros cuadrados, la dividieron en dos, 50 metros cuadrados para la construcción de un techo verde y 50 metros cuadrados para la medición de los flujos de un techo impermeable, un techo común. Ahí podemos observar bordeado con líneas amarillas el techo impermeable y con líneas rojas el techo impermeable y con líneas rojas el techo verde. El flujo estuvo determinado en metros cúbicos por segundo y hay la ecuación en la que el factor de profundidad de agua en metros estuvo presente en el estudio. Aquí se analizaron 2 picos de lluvia principalmente. El primer pico con una intensidad máxima de 54 milímetros por hora, y después de una hora hubo un segundo pico con una intensidad de unos 18 milímetros por hora. La precipitación total fue de 9.7 milímetros. En la tabla les mostramos las diferencias de flujos que salieron de ambos techos. El flujo de techo impermeable en el primer pico es que en el primer pico el flujo de techo verde fue solamente 0.2 litros por segundo. Y también ahí tenemos las diferencias de flujos en el segundo pico de ambos techos, por lo cual podemos observar que el flujo de techo verde es mucho menor y se ha retenido ahí los flujos de agua de precipitaciones. El segundo caso es un techo verde para el manejo de aguas pluviales en un área altamente urbanizada, esto en Seúl, en Corea del Sur, en el año 2018. Aquí se implantó un techo verde extensivo en un área céntrica de la ciudad, también con plantas sedum, y se hizo el monitoreo de la cantidad de retención de agua de este techo. Tuvieron básicamente este proceso. La precipitación va hacia el techo verde. Aquí se encuentra con una capa de vegetación y una capa de sustrato de suelo. Y la infiltración de agua al sustrato y el desbordamiento de agua a la tubería conectada. Esta agua extra iba a las tuberías de alcantarillado, donde pues se medía. El porcentaje de retención estuvo dado por la lluvia en milímetros menos el flujo de salida en milímetros, dividido entre la lluvia en milímetros multiplicado por 100. Y pues aquí ellos monitorearon eventos de lluvia del 24 al 27 de junio de 2017, en el cual principalmente en 2 eventos el flujo de salida se incrementó de 0.2 a 1 litro por segundo. La retención superficial del agua de lluvia en el techo verde elevó el nivel de agua del techo de 0.01 a 0.027 metros. Los resultados se hicieron para verificar el desempeño del techo verde en el control de escorrentías y vieron que se retuvo un 60% del volumen de lluvia que cayó en esa fecha.
y un flujo de salida de un 40% del volumen de agua de lluvia. Entonces estamos hablando que del total de precipitaciones, el techo verde retuvo más de la mitad. Claro que esto también va a depender principalmente, verde retuvo más de la mitad. Claro que esto también va a depender principalmente de la intensidad y de la duración de los eventos de lluvia. En lo referente a investigación en infraestructura verde, en el gráfico tenemos los datos desde el año 2000 al 2019, en el cual podemos observar que a partir del año 2014 se han ido dando más proyectos de investigación en relación a este tema. Anterior a estos años era nulo el interés por esta temática. Y tenemos aquí unos datos referentes a la cantidad de publicaciones en infraestructura verde, en porcentajes. Europa va a la cabeza con 32% y América del Norte con 18%, que como en el video que les mostramos anteriormente, estaban en Europa, seguido por América del Norte. Sudamérica nada más cuenta con un 4% en publicaciones de este tipo. En la investigación que nosotros estamos desarrollando, buscamos un sistema integrado que conjunte la infraestructura verde, el agua subterránea y la contaminación atmosférica. Aquí vamos a tener 3 tipos de infraestructura verde, que son los techos verdes, las paredes vivas y los humedales. Principalmente los 2 primeros para hacer frente a la contaminación atmosférica y a la captura de agua de escorrentía. Esta filtración de contaminantes del agua de lluvia va a ser tratados en los humedales para su posterior inyección de escorrentía o la inyección del agua a los pozos de agua subterráneos. Todo esto se va a realizar en una modelación de un sistema integral de infraestructura verde multifuncional. Aquí les presentamos el diseño de sistema de infraestructura verde. En cuanto a los techos verdes, se considera un sistema de cubiertas verdes cuyo peso oscila en un rango entre 50 y 60 kilogramos por metro cuadrado con el sustrato saturado y permite una ventilación del sistema de raíces y un rápido drenaje. Es de una sencilla instalación. Consideramos nosotros este tipo de estructura porque no se van a ubicar en casas, sino se van a ubicar en áreas en las que actualmente están pozos de agua subterránea. En el caso de las paredes vivas, se considera un diseño de pared entre 12 y 15 centímetros de espesor, con un peso de 70 kilogramos por metro cuadrado. Tiene una capacidad de aislamiento térmico alta y pues este tipo de paredes se apoyan sobre una estructura metálica galvanizada. Para los sistemas verdes de infiltración se consideró un área, esta área va a ser variable de acuerdo al área de estudio, a las medidas, pero para nuestro diseño consideramos aproximadamente 60 metros cuadrados y contará con una trampa de sedimentos, una capa de grava y arena que también van a variar, pero aproximadamente son de 200 milímetros de espesor. En cuanto al desarrollo y modelación del sistema de infraestructura verde, pues aquí se va a modelar un software en el cual se busca analizar la determinación de la cantidad de efluente, la interacción de las partículas con la infraestructura verde y la determinación de la calidad de agua del efluente que sale del sistema. Como lo mencionaba, nosotros vamos a desarrollar estos modelos digitales en un total de 57 pozos del área metropolitana de Monterrey. Ahí podemos observar en el mapa cómo se encuentran distribuidos. Y en la parte derecha observamos la caracterización que se ha hecho de cada uno de estos pozos, con sus coordenadas, sus áreas, sus perímetros y demás especificaciones. En cuanto a las precipitaciones en Monterrey, se hizo un estudio
principalmente de los últimos 10 años, en los cuales pudimos observar que más altos se alcanzan en el mes de septiembre, y uno de los meses más secos es diciembre, y también pues la temporada de veranos, lo que se refiere a la canícula también. En los últimos 10 años los picos más altos fueron durante tormentas tropicales y durante huracanes que azotaron el área metropolitana de Monterrey. Y bueno, ahí también tenemos algunas especificaciones como el tipo de clima, la precipitación anual promedio de la ciudad. Aquí, bueno, según Köppen y Geiger, el clima se clasifica como BSH, que es un clima estepario cálido, en el cual pues los inviernos van de moderados a suaves y los veranos sí son cálidos o muy cálidos. A suaves y los veranos sí son cálidos o muy cálidos. Aquí tenemos la ubicación de un pozo de agua subterránea, en este caso el Pozo Topo Chico 4, en el cual en esta área se desarrollaron primeramente 3 diseños buscando la eficiencia del área verde. Se tenían normalmente, sin infraestructura verde, un total de aproximadamente 800 metros cuadrados, y con área verde en el primer diseño se tiene 1176 metros cuadrados, con techos y paredes vivas de forma rectangular. En el segundo, un total de 943.8, se tenía una menor cantidad de techos y de paredes, nada más eran 4 paredes y 2 techos, de forma inclinada las paredes. Y en el tercer diseño, un total de 1100 metros cuadrados. Entonces, en base a estos diseños, elegimos el que tenía mayor cantidad de área verde para hacerle algunos ajustes, y de esta forma llegamos al diseño final. Este diseño 3D final tiene un área verde total de 1446 metros cuadrados, en comparación con el área inicial de 882 metros cuadrados. Sí hay una diferencia importante. Aquí se tiene un total de 9 paredes vivas y 6 techos verdes, además de que las paredes vivas exteriores se unirán con el muro que está construido previamente ya en la zona del. Tenemos algunas figuras de vistas en perspectiva del modelo 3D digital, un corte isométrico en el cual pues ahí se puede observar la presencia del pozo de agua subterránea, a donde va a ser inyectada el agua que sea tratada del humedal y que viene de toda la infraestructura verde. Pues aquí también les presentamos algunas elevaciones frontales, laterales, posteriores, unos cortes del diseño, y las áreas efectivas de paredes vivas y áreas de techos verdes. Ahí tenemos en la parte inferior, hay un total de 7 partes en las que se van a hacer accesos para darles el debido mantenimiento, un total de 1446 metros cuadrados. Bien, se va a desarrollar un modelo flexible de infraestructura verde mediante un software de modelación digital. Este software principalmente se va a realizar pues un total de 57 para cada pozo. Se basa principalmente en la construcción de modelos para evaluar el rendimiento de la infraestructura verde de aguas pluviales. Se va a realizar en 3 niveles, incluidos el sistema hidráulico, el transporte de partículas y el transporte de componentes. Este modelo se construye básicamente mediante una combinación de diversas variables propias de la infraestructura verde, como son bloques
que representan estanques de agua superficial, corrientes, flujo terrestre, bloques no saturados, medios saturados y de almacenamiento, y pues estos están conectados a través de interfaces o tuberías que nos brinda este programa. Ahí, en la parte derecha podemos observar ahí los tipos de suelos saturados, insaturados, flujos, que aquí aplicarán ecuaciones de equilibrio de agua. Utilizan ecuaciones como las de Darcy, controla el caudal entre los bloques, y también la ecuación de Van Geuchen-Maulen y la ecuación de onda difusa principalmente. Bien, aquí creímos conveniente presentarles parte de lo que estamos actualmente trabajando. Nos encontramos en la etapa de modelación en este programa. Nos permite colocar, por ejemplo, en la que dice pond, es la parte estanque o la parte del agua que va a estar en la parte superior. Esto puede utilizarse para estanque, con otra propiedad de suelo, de captación, corriente, incluso también como plantas. Y aquí se van a incluir factores como el flujo, la temperatura y la humedad. Posteriormente también podemos instalar una capa vegetal, y nos permite aquí elegir el programa entre diferentes tipos de especies de plantas, que van desde legumbres, plantas silvestres, flores, entre otros, y factores como evaporación, el coeficiente de difusión de vapor, radiación solar, índice de área foliar, entre otros. Aquí ya hemos agregado el sustrato, el tipo de sustrato. Nos da a elegir también, aquí podemos elegir entre arenas, margas, limos, arcillas, rocas. Esto de acuerdo al tipo de sustrato que vamos a tener en nuestra infraestructura. Y se insertan factores como la profundidad, las precipitaciones, la conductividad hidráulica, largo y ancho. Este modelo nos permitirá evaluar la efectividad a largo plazo del sistema para reducir las cargas hidrológicas y de nutrientes en el sistema de drenaje de escorrentía, y también nos va a permitir insertar datos de precipitaciones de acuerdo a las fechas, y de esta forma tener las tasas de escorrentía y las series temporales de precipitación. Esto es referente a de la cantidad de efluente que sale de la infraestructura. También nuestro trabajo va a tener una parte referida hacia las concentraciones de PM10 capturadas por las plantas. Entonces también se hizo un estudio de los últimos 10 años de la concentración de PM10 en el área metropolitana de Monterrey, y obtuvimos aquí que la estación noroeste o San Bernabé es la que tiene el primer lugar, con un total de 82.7 microgramos por metro cúbico. También estamos actualmente estamos en la fase de estudio de plantas, de especies de plantas que son adaptables al clima de Monterrey, y las cuales pues tenemos aquí 4 plantas para techos verdes y 2 para paredes vivas, las que se están analizando. Se hizo un módulo de prueba en el cual pues se trató de simular un techo verde. Se tuvo una capa de geotextil y una capa de grava que ayudan para el drenaje, y también unas de sustrato. Se instalaron estas 6 especies de plantas en un techo cerca a una estación de monitoreo de calidad de aire, y semanalmente se están tomando muestras, además de que se está trabajando con un barómetro, un anemómetro, en el que pues se toman datos climáticos como temperatura, humedad relativa, punto de rocío, dirección de vientos, entre otros, y se están llevando a analizar los pesos en laboratorio para nosotros comprobar cuál de estas 6 especies tienen una mayor capacidad de retención de partículas de PM10, y pues desarrollar este tipo de plantas en nuestro sistema de infraestructura verde, y así colaborar también en el tema de contaminación atmosférica. ¿Un techo verde para una vivienda en México y qué tanta carga estructural se debe prever? Hola, buenos días. No sé si me escuchan, Ricardo.
Sí, René, te escucho. Ok, muy bien, muchas gracias. Gracias por las preguntas y por esta nueva oportunidad que tenemos de compartir con ustedes en este interesantísimo evento, el Congreso. Eh, Pasando a la respuesta, pues las cargas son como las que Roger más o menos mostró, dependen mucho de la estructura final y del tipo de techo que se va a colocar. Dependiendo de sea intensivo o extensivo, pueden tener diferentes pesos, pero los más ligeros están alrededor de 60 kilogramos por metro cuadrado. Y esto también nos ayuda a que la parte de la segunda pregunta, o de la segunda parte de la pregunta que hizo nuestro oyente, depende mucho el costo, dependiendo de los materiales y del tipo de techo verde que tú vas a implementar. ¿Por qué? Porque como vimos dentro de la estructura que debe tener un techo verde, lleva diferentes capas con diferentes materiales. Y estas capas están directamente relacionadas con el tipo de vegetación que tú debes de utilizar. Entonces, de esas respuestas probables que podamos obtener a través del proceso del proyecto de investigación que estamos desarrollando, también es entender cuáles son las mejores plantas para temas muy característicos como el que predomina en el área metropolitana de Monterrey, donde muchas especies vegetales, por las condiciones climatológicas, no subsisten o no se adaptan de manera adecuada. Entonces estamos ahora determinando cuáles serían las mejores alternativas de vegetales para, en base a eso, poder definir la estructura final del techo verde con cada capa y además de eso determinar el peso. Gracias. Por aquí tenemos otra del mismo participante. Pregunta, ¿qué recomiendas para zonas donde el nivel freático está a menos de 4 metros de profundidad? Le voy a ceder la palabra a Roger para que pueda contestar esa pregunta. Roger, no te escuchamos. ¿Puedes prender tu micrófono, por favor? No hay audio todavía. Bueno, mientras Roger revisa el problema técnico, lo que se puede recomendar, y es parte de nuestro estudio también, como lo pusimos en el título, estamos haciendo todo este proyecto para poder determinar cómo podemos beneficiar con agua de precipitación y luego inyectarla directamente al acuífero. Básicamente sería el beneficio que estamos buscando para que las zonas urbanas puedan tener una mejor gestión integrada de los recursos hídricos. Normalmente cuando las ciudades se desarrollan y crecen, la urbanización hace que se cambie mucho el uso de suelo, como todos lo sabemos, donde ahora predomina mucho más las placas de concreto y las superficies recubiertas, y de esa manera evitamos la infiltración natural del agua de precipitación. Con este proyecto lo que estamos pretendiendo hacer es generar un impacto positivo en la gestión hídrica de los recursos para que podamos capturar el agua con nuestra infraestructura verde, ver los niveles y la calidad de contaminantes que pudiesen llegar a generarse por la interacción con los contaminantes urbanos y al final hacer procesos naturales que nos permitan asegurar una calidad adecuada para inyectarlos en los acuíferos a través de pozos que normalmente muchas ciudades los tienen en desuso. ¿Qué recomendaríamos para zonas con nivel freático somero, como es el caso de la pregunta de nuestro participante? Pues básicamente buscar las zonas donde los niveles freáticos han sido más impactados, me refiero con impacto a que han descendido considerablemente, y tratar de implementar esta tecnología para poder recuperar los niveles del agua subterránea a lo que originalmente se tenía
en el pasado previo a una explotación intensiva que normalmente también sucede en ciudades desarrolladas, como por ejemplo es el caso del área metropolitana de Monterrey, la ciudad de Guadalajara o por ejemplo la Ciudad de México. Entonces, básicamente se trataría de hacer un estudio integral de cuáles son los niveles del agua subterránea en la ciudad y donde se ve afectación por descenso del nivel de agua freática, buscar la manera de recuperar o compensar este descenso con inyección de agua con una calidad adecuada para poder recuperar el nivel freático y así el funcionamiento del acuífero. Gracias, René. Y por aquí tenemos una pregunta de Mónica. Dice, ¿cuáles son los criterios técnicos que se deben considerar para una implementación de techo verde, considerando una zona con constantes lluvias, formas de evacuación de agua, reutilización, tipos de vegetación, etcétera? Ok, no sé si Roger tal vez ya tenga acceso al micrófono. Roger. Bueno. No, parece que todavía no tiene acceso. Creo que todavía no. Sí, la tecnología a veces no nos permite interactuar como quisiéramos. ¿Qué recomendaríamos? Pues básicamente conocer qué plantas nativas se pueden adaptar a cualquiera de los dos tipos de techos, intensivo o extensivo. En estas zonas sería prudente pensar que que el techo verde tendría vegetación con el modelo de intensivo. ¿Por qué? Porque nos permite tener mayor versatilidad en el tipo de vegetación. Lo que también es importante mencionar para controlar la escorrentía es que deberemos de buscar superficies extensas que, como vimos en la presentación, nos permitan retener la mayor cantidad de la precipitación en la estructura de techo verde para poder regular la cantidad de agua que llega hacia las superficies de las calles, avenidas o directamente a los drenajes sanitarios o pluviales. Entonces, lo que buscaríamos en ese caso es tener diferentes tipos de vegetación instaladas en los techos verdes, áreas extensas y además de eso diseñar muy bien el sustrato, el espesor del sustrato y las capas del techo verde que nos permitan retener la mayor cantidad de tiempo agua de precipitación, principalmente tomando en cuenta que en varias zonas donde hay mucha precipitación se generan picos muy altos y los cuales pueden llegar a generar problemas de inundación o problemas de anegamiento y encharcamiento en las ciudades. Entonces, esas serían las recomendaciones para esa situación. Muchas gracias, René. Bueno, por el momento han sido todas las preguntas. Agradecemos de parte de todo el equipo la participación tuya y de Roger y pues estamos ansiosos de verles nuevamente en los próximos eventos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ricardo, a nombre de Roger por la oportunidad y pues estamos prestos para poder colaborar con futuros eventos. Muchísimas gracias y un saludo. Adelante, Roger. No sé si ahora sí me escucho. Sí. Sí, te escuchas. Sí, ok. Mil disculpas por el tema del micrófono, aún se estaba configurando. Pues muchas gracias por la invitación a participar en este congreso. Efectivamente, respondiendo a la última pregunta, como lo mencionó el doctor René, es muy importante tener en cuenta las plantas que son locales, sobre todo para el tema de que estas puedan ser efectivas. Por ejemplo, se usan mucho en lo que son techos verdes plantas sedum y suculentas por el tema de mantenimiento y de que no necesitan mucho riego y también por su capacidad para retener partículas. Pero si es una zona en la que la mayor parte del tiempo hay precipitación, se tendría que reemplazar este tipo de plantas por otras de la zona, porque pues las plantas sedum y otras de techo verde, que son comúnmente utilizadas, no requieren de mucha agua y con una gran cantidad todo el tiempo se podrían echar a perder. Entonces hay que tener muy en cuenta el clima
y la zona para el tipo de plantas que se van a utilizar y que nuestro techo verde sea eficiente. Muchas gracias. Gracias, Roger. Tenemos espacio para una pregunta más. Por favor, Roger, si nos puedes apoyar. Nos pregunta Luis Daniel: ¿qué ventajas y desventajas presentarían este tipo de estructuras en áreas con un clima demasiado variable, como es en Monterrey o Ciudad de México? Bien, en el caso de Monterrey, nosotros, por ejemplo, hablando de las plantas, hemos incluido 6 especies muy variables entre ellas. Tenemos unas especies sedum, otras especies de plantas rastreras y otras de plantas ornamentales también. Y una que es de un pasto penicetum. Entonces, las cantidades de riego varían entre cada una de ellas. Actualmente en Monterrey acabamos de pasar la temporada de lluvias, que fue en septiembre, pero en este mes de octubre está el clima muy seco y muy soleado. Entonces hay que tener muy en cuenta el clima y las cantidades de riego de cada planta. Muchas veces la teoría y la práctica no se ponen de acuerdo, porque en teoría deberíamos de regar ciertos tipos de plantas una vez por semana, pero a veces lo requieren por si hay una mayor cantidad de radiación solar o una temperatura mucho más calurosa, requieren de más riego para que no se sequen. Las ventajas, pues en este caso, con este tipo de infraestructura, estamos aumentando la eficiencia de cantidad de área verde. En un terreno como en el del ejemplo que teníamos inicialmente, 882 metros cuadrados, con este tipo de infraestructura se está teniendo 1,446 metros cuadrados. Haciendo un estudio en los 56 pozos de agua subterránea en los que se planea hacer estos diseños, se llegaría a un total en el área metropolitana de Monterrey de 2,5 hectáreas aproximadamente de área verde eficiente. Entonces creo que una de las ventajas es esa, aumentar las áreas verdes, y pues eso conlleva otras ventajas como la captura de contaminantes, o también el tema de las precipitaciones, y por supuesto que siempre ayuda mucho para el tema ambiental. En cuanto a las desventajas, pues sería un poco el tema económico, por si alguien quiere implantar, digamos que en su casa, este tipo de sistemas, sí le requiere de un costo adicional. Y también de algunos requerimientos, ¿no? Este tipo de techos que se instalen en techos con algún tipo de losa concreto. Esas serían algunas desventajas, y pues las ventajas que ya las mencioné. Gracias, Roger. Y pues ahora sí ha sido todo por el momento. Agradecemos la participación y deseamos mucho éxito en su investigación. Hasta pronto. Muchas gracias, Ricardo. Hasta luego. Gracias, Ricardo. Muchos Bye. saludos a todos.